Hola, buenos días. Estamos a viernes 27 de noviembre, el segundo café de la mañana. Vamos directos al precipicio. La velocidad del gobierno o desgobierno es total. Y cuando uno conduce muy deprisa por carreteras de montaña, tiene mucho riesgo de caerse. Vamos a ver cómo transcurren las cosas. Hoy hemos visto, por primera vez desde que ha empezado la pandemia, a Sánchez en un hospital y como pueden imaginar algunos, pues no ha sido recibido precisamente con aplausos. Han ido Sánchez, el ministro y los abucheos han sido constantes. Supongo dirán que eran unos cuantos fachas que se han puesto en el hospital. Cuando uno intenta negar la realidad tan evidente en tantas situaciones diarias, parece que confunde la realidad con la imaginación. Y este gobierno cada vez está confundiendo más la realidad con lo que desean. El deseo quedarse en el gobierno, el deseo permanecer en el poder, el deseo seguir engañando a los ciudadanos, haciéndoles ver que todo está controlado. La realidad, la que es. Hoy hemos explicado esta mañana una serie de informaciones que nos llegaban del SEPE, que el famoso último acuerdo para dotar a los que no tengan opción a ERTE a unos recursos económicos sigue parado porque no han llegado las claves para mecanizarlo. O sea, se aprueban antes las acciones que se provocan los hechos. ¿Y eso qué conlleva? Pues que obviamente los usuarios, los ciudadanos, lleguen a la oficina del SEPE o pidan cita a la oficina del SEPE, porque algunas no dan abasto, y se enfaden con el funcionario turno que no tiene ninguna culpa. Mientras, los ministros encerrados en el ministerio, saliendo con escolta, saliendo como en el caso que vimos el otro día Pedro Sánchez con casi 15 coches de escolta, llegando a los lugares abucheados. Esto no es un desgobierno, esto es un desgobierno total. Estamos en un acelerador histérico donde parece que la solución es compleja. ¿Y por qué decimos compleja? Porque seamos sinceros, pensemos un poco, intentemos razonar, sentémonos hoy sí en el sofá en un momento, mientras tomamos este café. ¿Alguien ve un líder para suceder a Sánchez? ¿Alguien ve a Casado, líder de la oposición, con carisma, con liderazgo para afrontar este reto? Seamos sinceros. El problema de la salida del gobierno es que no se atisba ningún personaje ni persona con suficiente capacidad para encarar esta situación conflictiva. Y eso que algunos no acaban de entender es un gran problema, porque tú no puedes sustituir a alguien si no tienes sustituto. Esto, imagínense el típico partido de fútbol, que tienes aquel delantero que es muy malo, que no le da la pelota, y resulta que no tienes nadie en el banquillo. ¿Mejor jugar con 11 y un inútil o con 10? Bueno, aquí habría teorías para todo, pero en principio, ahora mismo ese se está configurando como el gran problema, que la oposición ni está ni se le espera. Por cierto, hoy en este desayuno también podemos decir que ni está ni se espera de momento la unión entre el Sabadell y el BBVA. Exactamente la absorción del Sabadell por parte del BBVA. Hoy se han roto la baraja, resultado en bolsa en estos momentos, alrededor del mediodía, el Sabadell 12 puntos para abajo, el BBVA 2 puntos para arriba. El BBVA parece que está pendiente de hacer una operación con un banco turco que le sale más económico y seguramente una cuota de mercado diferente. El Sabadell, bueno, ya sabemos las historias del Sabadell y la familia que lleva el Sabadell, vamos a decirlo así de claro. Ese banco que en su momento consiguió, no diremos la palabra engañar, digamos, consiguió que entraran en su accionariado importantes empresarios catalanes como Lara o Andrés de Mango, etcétera, que compraron casi a 2 dígitos y se tuvieron que tragar a menos de 1 euro la acción cuando tuvieron que desprenderse de ellas. Ese es el equipo gestor del Sabadell, ese que en apenas 10-15 años ha reducido su valor a un valor escaso. Para hacerse una idea, esta mañana antes de empezar la bolsa, la capitalización bancaria del Sabadell, vamos a hablar en números, era de unos 2.000 millones. Con la caída actual, estamos hablando de que se han dejado prácticamente 250 millones. Estarían 1.750. Pero ojo, antes de la información
de la posible absorción por el BBVA se movía sobre 1.200 millones, o sea, aún podría tener un recorrido hacia la baja de 300-400 millones. ¿Qué tiempos los del Sabadell cuando estaba en casi dos dígitos? ¿Qué tiempos los de ahora? Curiosamente, los mismos gestores. Hablando de cosas curiosas, y para acabar ya este desayuno, porque como comentamos anoche, estos días van a ser largos y creemos que vamos a hablar mucho durante estas próximas horas, estos próximos días. Ya hemos dicho, cuando alguien va a una gran velocidad, a veces las cuestiones se disparan y te vienen de golpe. Los accidentes son fáciles, vamos a decirlo. Mientras seguimos con el tema de las vacunas, vamos a decirlo con más claridad todavía, no solo AstraZeneca y Oxford, según parece, otros de los productores de vacunas están empezando a mostrar dificultades, vamos a dejarlo en ese sentido. Salen informes de Moderna, etcétera, etcétera, donde parece claro que la vacuna no va a estar, o si está, va a estar con unos riesgos muy grandes para todo el mundo. Si estamos hablando, que ya lo hemos hablado en repetidas ocasiones, que el trámite habitual de una vacuna entre informes, estudios, se mueve en 2 años, parece que hacerlo en 20 días es cuanto menos arriesgado. Eso sí, este gobierno de grandes gestores, empezando por el filósofo Salvador Illa, pues ya ha invertido unos cuantos millones de euros en un prepago. Está claro que el dinero no es suyo, porque si fuera de su cuenta corriente ya veríamos si compra algo sin ni tan siquiera haberlo probado. Ya veríamos si paga millones por un coche que todavía no existe. Esa es la realidad. Ese es el gobierno que tenemos, que sigue cabalgando desesperadamente, intentando no sabemos muy bien qué, y que parece que está cada vez más cerca de la caída. Lo decimos con todas las palabras. A algunos les gustará, otros no les gustará, algunos les creerán, otros creerán que tiramos cartas. Siempre le hemos dicho, lo de las cartas a las noches en los programas, creo a las 2, 3 de la mañana, desconozco si aún los hacen, creo que ahora hacen programas de casinos y cosas de estas, supongo hasta que Garzón se entere y los quite. Pero bueno, siempre tienen la opción de escucharnos y sobre todo lo más importante, de pensar lo que decimos, razonar lo que decimos e intentar crear su propia opinión. No escuchen tantas opiniones ni crean a todo el mundo, y menos a la prensa en este país, intenten crear su propia opinión con las informaciones que se van dando. Nos emplazamos seguramente a más tarde hoy, vamos a decirlo así, un poco ambiguamente, y como siempre decimos, seguimos.